El concepto matemático de proporcionalidad es uno de los más usados en la vida cotidiana y es, en gran parte, intuitivo. Imaginémonos recorriendo la ciudad que inspiró este dibujo. Podemos ver y comparar las proporciones entre el auto dibujado y el real, o entre el edificio del dibujo y el verdadero. Si tomamos algunas de las dimensiones del automóvil, por ejemplo, su altura en la mitad del vehículo, la altura de una de sus ruedas o la altura del paragolpes delantero respecto del piso, podemos armar una tabla con las medidas del auto dibujado y las correspondientes del auto real. Suele asociarse la proporcionalidad directa entre dos magnitudes con la noción intuitiva de que a más de una le corresponde más de la otra. Sin embargo, esta manera de entender la proporcionalidad directa es incorrecta. En realidad, ambas magnitudes aumentan o disminuyen en la misma proporción. Hay muchos ejemplos de correspondencias crecientes que no son de proporcionalidad. Regresemos a la tabla que armamos con la medida de las partes reales del auto y la de sus dibujos. Llamamos X a una de las variables, en este caso la altura en el dibujo, e Y a la otra, la altura real. Escribamos estas letras en la tabla y veamos qué relación se establece entre los pares de números correspondientes. A cada número de la segunda columna le corresponde 1 en la primera. Si dividimos los valores correspondientes, 142 dividido 17,75 es igual a 8. 48 dividido 6 es igual a 8. 25 dividido 3,125 es igual a 8. Todos los cocientes son iguales a 8, es decir, que tienen un valor constante. Este valor se denomina constante de proporcionalidad. En esta situación particular, 8 centímetros es el tamaño real de un objeto colocado al lado del auto, que en el dibujo mide 1 centímetro. Simbólicamente, esto es K. La constante es el valor de la variable Y, que le corresponde a una unidad variable X. La relación presentada es una correspondencia de proporcionalidad que recibe el nombre de proporcionalidad directa. Podemos hacer lo mismo para obtener la constante de proporcionalidad entre las medidas del frente real de la casa y el de la casa dibujada. Notemos que la constante de proporcionalidad, en este caso, no será la misma que la del auto, pues el auto y la casa reales no están en el mismo plano. Y por lo tanto, para poder tener profundidad en el dibujo, no podemos mantener la misma proporción respecto de los objetos reales. Con los datos de la tabla anterior podemos construir un gráfico. Se dibujan dos ejes perpendiculares. Al eje horizontal le colocamos la letra X y al eje vertical la letra Y. Representamos las medidas de los objetos del dibujo en el eje horizontal y las medidas de los objetos reales correspondientes en el eje vertical. Se marcan los puntos de los pares que se corresponden y observamos que esos puntos están alineados, es decir, son puntos de una recta. La recta que los contiene también contiene al punto de intersección de los dos ejes. Los ejes perpendiculares que se usaron para hacer el gráfico se llaman ejes cartesianos y al tipo de gráfico empleado, gráfico cartesiano. Ambos deben su nombre al matemático francés René Descartes.
Veamos la noción de proporcionalidad en un ejemplo geométrico. Tomemos una familia de rectángulos con la particularidad de que al superponerlos de modo que coincida uno de sus vértices inferiores, las diagonales de todos los rectángulos están sobre la misma recta. Si se varía el ancho de los rectángulos y se mantiene la coincidencia de las diagonales, el alto también cambia. Con estos valores completamos una tabla. Escribimos el cociente entre el alto y el ancho correspondientes a un rectángulo y luego otra razón de la misma forma que la anterior. Encontramos que esas dos razones son iguales. Hacemos lo mismo con otros pares de valores y la igualdad se mantiene. Esta igualdad entre las dos razones se llama proporción. En este caso, la proporción la encontramos entre el alto y el ancho de una familia de rectángulos. Podemos concluir que las respectivas medidas de los anchos y los altos son directamente proporcionales.